no estamos peleados contra el ego. Una cierta cantidad o cierto porcentaje de ego es no solo necesario, sino sano, es más, es natural, es más, es como parte del proceso de la vida. Oigan, pues qué gusto saludarlos otra vez. Miren, nos debatíamos si llamarle capítulo 2 o llamarle continuidad, pero es una continuidad. Les hablamos ya en algún momento que ustedes ya vieron y si no lo han visto, pues véanlo, que tiene que ver con el ego. Este tema que ya debatimos, no quiero spoilear para quienes no lo han visto, pero véanlo por favor, porque como que sentamos las bases en el tema del ego. Es un tema grandototote y es un tema que tiene como muchas aristas y tiene muchos subcapítulos. Entonces, hoy me gustaría, vamos a innovar. Ya lo hicimos en alguna otra ocasión, pero queremos de nuevo usar el iPad que aprendí hoy cómo grabar la imagen. Entonces, algo de esto lo vamos a estar proyectando por acá y ustedes se van a dar cuenta ahorita ahí en el video, pues. Miren, hoy son dos modelos que tienen que ver con la vida del ego, ¿no? Primero, retomar la idea principal de que no estamos peleados contra el ego, de que una cierta cantidad o cierto porcentaje de ego es no solo necesario, sino sano, es más, es natural, es más, es como parte del proceso de la vida. O sea, acuérdense la historia que les conté, de que la construcción, de que no sé ni quién soy, hasta saber quién creo que soy, entonces pues lo necesitamos. Ahora, lo necesitamos, pero llega un punto en la edad adulta, en la adultez joven o en la adultez intermedia, pero sobre todo en la adultez madura, por lo que voy a decir ahorita, de que es importante que sí trabajemos por un ego maduro, por un ego trabajado, o sea, por un ego que realmente nos mantenga en centro y nos permita pues funcionar y que no nos domine y que no nos atropelle. Miren, hay tres, de repente estoy peleado yo con este rollo de las polaridades, de llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno, pero no quiero súper subjetivizar, pero déjenme lo digo de una manera muy simple. Sí hay tres eh, enemigos o elementos o ingredientes que te pueden complicar la convivencia con el ego y por lo tanto te puede llevar al baile el ego. Eh, y este juego de triángulos a lo mejor va a ser bueno que después lo revisen con calma, porque el primero, y aquí voy a hacer un comercial en Grupo Neoma, por eso lo colorido de esto, equipo al que pertenezco, solemos aplicar, y aquí va a ser un comercial, una prueba en donde te dice algo de tus rasgos de personalidad y te dice como tres grandes capítulos del mí mismo. Uno habla de tus valores, otro habla de tu personalidad y otro habla de lo que se llaman los descarriladores o lo que te saca de centro en tu vida como ser humano, como persona. Y en el tema de los valores, hay una lista de valores que por ahí pues de repente salen en este tipo de pruebas, de exámenes. Y lo primero que te quiero decir que alimenta ese ego no muy sano, y lo van a recordar cuando lo vuelvan a ver y cuando lo vean en pantalla, es el reconocimiento. El reconocimiento es la necesidad de aplauso, es la necesidad de que me digan que hice bien lo que hice bien, es la necesidad de que el mundo se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo y que el mundo me lo haga ver. Eso habla en algún sentido, todos tenemos necesidad de reconocimiento en un cierto grado, pero cuando esto se convierte en una dependencia que te genera apego y que cuando no lo obtienes sufres o estás incompleto o estás terriblemente inseguro, por eso la gente que tiene por perfil de personalidad en sus valores el tema de reconocimiento alto, en esta prueba es arriba de 70, 80 puntos. Cuando tú sacas en una prueba de este tipo un puntaje de 70, 80 puntos en reconocimiento esperado, significa entonces que tu motivación, el valor de lo que estás haciendo y la apreciación de tu contribución se lo depositas al mundo. Y eso, aunque es muy normal, tiene sus riesgos.
Porque desde el punto de vista de ego, entonces estoy esperando constantemente que me acepten, que me aprueben, que me aplaudan, que me refuercen, que me validen. Y eso significa en algún sentido de que en mi estructura personal psicológica, pues no he desarrollado suficientemente al adulto que dice yo soy mi propia brújula, en donde yo evalúo con sentido de realidad si lo que hice lo hice bien y si me quedé satisfecho con lo que yo hice. No está peleado con pedir feedback, no está peleado con pedir retroalimentación. El problema es cuando generamos un cierto grado de dependencia y ligamos la valía de mi actuar y de mi contribución directamente proporcional a los aplausos que yo recibo del mundo y de afuera. Entonces, cuidado porque la búsqueda permanente de reconocimiento exterior, y esto a veces, si esto fuera terapia y fuera un caso clínico, a veces lo que estamos buscando es la aprobación de las figuras de autoridad iniciales. Entonces, lo que no recibí de mamá o de papá, sobre todo para los que tuvimos papás poco expresivos en términos de logro, gozo, reconocimiento, celebración, bueno, pues estamos, yo digo que de repente como perrito de calle, ¿no? O sea, estamos pegando de brincos así diciendo, yo, lo hice bien, dime que lo hice bien. Ok, una estructura de personalidad sana, madura, trabajada, sería aquella que pone su brújula y su norte en centro interno y dice, yo juzgo lo que hice y si me sentí satisfecho y si lo que entregué más o menos coincide con mi mejor esfuerzo, con la pasión y la entrega con la que lo hice, check, está bien pues, está bien eso. Insisto, no hay casos perfectos de 0 o 10, pero primer gran enemigo o imán que nos jala hacia un ego poco trabajado es estar esperando permanentemente el aplauso de los demás. Porque eso se pelea con otra cosa, ¿eh? O sea, el ego también le encanta ser protagonista, activo o pasivo. Un ego poco trabajado es el que busca ser el centro de atención y eso ya entra un poquitito dentro del dramatismo y dentro de el protagonismo, que a veces no necesariamente son sanos, porque la gente que tiene una torre con el protagonismo, entonces nadie más puede brillar. Donde yo esté, nadie más puede brillar. Decía un amigo, bueno, en el sepelio, hasta en su sepelio o en cualquier sepelio va a querer ser el muerto porque nadie más podría concentrar la atención que esa persona. Entonces, otra vez, un ego jalado por estos imanes, déjenme los llamo imanes, que nos mueven de centro, que estimulan ese ego poco trabajado, sería estar buscando permanentemente el reconocimiento. Y un primo hermano tiene que ver con el protagonismo de no poder compartir. La gente con un ego alto tiene dificultades para colaborar porque entonces o es como yo digo y es porque yo luzco o nadie más podría lucir. Entonces, compartir escenario, que alguien más se lleve el aplauso, que alguien más triunfe, eso es difícil para una persona que no tiene un ego trabajado y típicamente le va a generar envidia, competencia, sabotaje, descalificación o mínimo un jueguito así como de vencidas de no, lo tuyo ni es tan bueno o lo malo tampoco es tan malo porque lo mío es más malo que lo tuyo, entonces ya te gané. Cuidado con el tema del reconocimiento. Primer imán que jala a un lugar fuera de centro al ego. Segundo imán que jala al ego fuera de centro es el éxito. Está raro esto que estoy diciendo. Por supuesto que no estoy peleado con el tema de que logremos, busquemos lograr metas, busquemos conseguir objetivos, busquemos por propósito de vida, pues seguirnos superando permanentemente. Eso está muy bien. El problema es que cuando yo me apego insanamente al éxito, entonces mi valor, mi felicidad, mi identidad, eh, todo lo mío va a girar en función directamente de lo logrado. Y esto es una visión, dirían los filósofos, como terriblemente transaccional. O sea, transaccional es me mido por el hacer y por el lograr y no por el ser o por el vivir o por el contribuir. Entiendo perfectamente que las organizaciones allá afuera están medidas en función de KPIs, indicadores, factores críticos de éxito, metas, objetivos entregables. No estoy peleado con esa cosa. Lo que sí me parece que estimula un ego no muy sano, fuera de centro, es que
uno esté permanentemente evaluando tu valor, tu felicidad, tu aceptación en función de los éxitos que logres. Porque el problema es que el éxito tiene una paradoja. Mientras más lo logres, más te apegas. Entonces eso genera como una cristalización de la personalidad porque no estoy preparado para fallar. Y eso es lo que le cuesta trabajo a algunas personas con un ego alto, que como tienen una historia de éxito, entonces se creen que sus ojos son la verdad y son el punto de referencia de lo que es correcto o es incorrecto. Tengamos cuidado con nuestros éxitos. Busquemos el resultado, pero también disfrutemos el camino. Y el resultado, con un poquito de humildad, lo voy a desarrollar en el segundo triángulo, que es un antídoto para que tu ego no se salga de centro. Con humildad reconozcamos que los éxitos difícilmente o excepcionalmente son solos. Siempre hay equipos, siempre hay circunstancias, siempre hay algo más, siempre hay sincronicidad, siempre hay cosas que coadyuvan a que ese logro haya sido logro en esa circunstancia particular. Entonces, llevo dos ingredientes o imanes que jalan el ego fuera del centro. Uno, andar esperando el aplauso de más de fuera. Y dos, tener una historia de éxito, que entonces lo ligo al valor y a la autoestima que deposito en mí mismo o en mí misma, y eso me hace súper vulnerable frente a la posibilidad de no lograr éxito y por lo tanto entonces derrumbar autoimagen, preconcepciones, prejuicios y expectativas. Hay gente que le batalla terriblemente con el fracaso, con los errores o con los desaciertos, porque sale una parte nuestra y persevera, y nos damos y nos flagelamos con todo porque entonces decimos no es posible. Si tengo una historia de 10 goles por partido, ¿cómo es posible que me haya metido 3 en contra? ¿Y por qué no? ¿Y qué tiene? Ahora sí que como diríamos, ¿y qué tiene que te metan 3? ¿Y por qué serías tan excepcional de que no te pasara a ti? ¿Por qué? ¿Qué te hace tan único, tan especial? ¿Tus éxitos? Pues ten cuidado, ¿no? No sé si han visto la metáfora, la analogía o el ejercicio de las camas de arena orientales. Es un ejercicio, me parece profundo, muy simple, porque es un ciclo. El ciclo dice, la cama de arena está vacía y tienes los instrumentos en tu mano. Entonces, esa cama de arena te lleva primero a un sueño y ese sueño lo conviertes en una imagen y esa imagen la conviertes en un trazo y ese trazo lo gozas en la construcción y ese trazo después de que lo gozas disfrutas y te enamoras. Y una vez que te enamoras del trazo que acabas de hacer en la cama de arena, lo que sigue es bórralo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de desapego. O sea, uno de los temas que el éxito genera es apego a creértela que tenemos el control y que en nuestras manos está absolutamente todo lo que logramos. Ese sería un buen tema para después, hablar del control. En algún sentido filosófico o físico o cuántico, el control es un poco una fantasía, pues. Porque sí es cierto y no está peleado con responsabilidad personal, pero esto es bastante más compartido. Entonces, segundo imán que te puede jalar hacia abajo, da para abajo en este tema del ego, es como apegarte a un éxito que te confunda que lo lograste solo, lo lograste por ti y que por lo tanto tu valor está en función de lo lograble. Cuidado con el éxito. Hay que disfrutarlo, pero todo pasa. Acuérdense la analogía de que todo pasa. Y el tercer imán que nos jala hacia afuera de centro, y esto me ha parecido muy interesante cuando conozco a personas en las organizaciones, en las familias o como amigos, es el poder. El poder. Decía una máxima por ahí, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder. Porque yo puedo ser terriblemente humano, sencillo, humilde y ubicado cuando estoy en lugar promedio y cuando mi vida está en lugar promedio y cuando mis condiciones y mis posibilidades están con posibilidades, pero también con necesidades, con algunas cosas de más, pero otras tantas de menos. O sea, cuando estoy más o menos en promedio centro, yo creo que la vida misma nos ayuda a eso, a centrarnos, a ubicarnos. Pero tú dale a una persona poder, o sea, posibilidades de influir, decidir, controlar, ganar, tener, dale poder a una persona y creo que vamos a ver cómo está, cómo se mueve su juicio,
cómo se mueve su humildad, cómo se mueve su sencillez, cómo se mueven sus prioridades, cómo se mueven sus lealtades. De repente es un poquito triste la vida, por poner un ejemplo muy malo quizás, pero de artistas que siendo nadie, o deportistas que siendo nadie, bueno, pues establecen relaciones de compromiso, sencillez, cooperación y un estilo manejable. Pero empiezan a ganar, empiezan a tener un lugar en las redes y empiezan a tener dinero y empiezan a tener otro lugar en la sociedad y parecería que entonces la hoja que escribieron años atrás se borra, ¿eh? Entonces me cuestiono los amigos que tenía, la pareja que elegí, los valores que tenía, porque ahora yo soy don quién sabe quién, ¿eh? Decía por ahí un cantante, tú a un general vístelo en ropa interior y dime quién es, o sea, pero a veces el uniforme, que es parte de ese misconception de mi identidad, se pega con el poder adquirido por la circunstancia. O sea, ¿qué pasa en los sobrevivientes de los Andes? O sea, el capitán, el que mandaba, el que tenía, eso se reduce a cero, ¿no? Porque simplemente somos seres humanos ahí conviviendo, sobreviviendo en una circunstancia. Entonces, yo creo que es muy importante no pelearse con el poder. Es un tema filosófico, pero lo voy a decir, y a lo mejor después lo ponemos en las frases de esas medio célebres. El poder se administra, no te pertenece. El poder ya está, accedes a él y lo gestionas. El poder no es propio, el poder nos acompaña. Hay poder en el sol, ¿eh? Hay poder en la naturaleza. Díganme si no, un tornado, un terremoto. O sea, hay poder, esa capacidad de movilizar la energía que transforma y no deja las cosas igual. Hay poder. ¿Qué haces tú con el que se te presta? Porque estás en una silla con un rol y con una serie de recursos. Eso hace la diferencia. Entonces, en síntesis, tres imanes que yo creo que jalan el ego hacia abajo. Repito, es el tema del reconocimiento, estar esperando el aplauso permanentemente. Dos, el éxito, este tema de cuántos trofeitos tienes tú en tu sala y por lo tanto qué tan de cristal te estás convirtiendo, porque, y qué si los rompemos los trofeitos, ¿no? La cama de arena, pues. Y lo último, el poder, o sea, darle a una persona posibilidades de influir, de transformar, de movilizar, y vamos a ver en qué se convierte, ¿no? Y para que no se queden con la historia de la película de Ukela, pues ya nos dejaste pensando en qué cosas pueden fallar y nos pueden jalar hacia abajo. Ahora, tres cosas que nos pueden llevar hacia arriba y más o menos promediar. Y ustedes lo van a ver porque se va a convertir como en el triángulo inverso. Y lo primero es algo muy psicológico, que es una función del yo, que de ahí viene el ego. Lo dijimos en el capítulo 1, que los que no lo han visto tienen que verlo. Y los que ya lo vieron se van a acordar. ¿Cuál es el sentido de realidad? El sentido de realidad es no perder objetividad en nuestra capacidad para ver las cosas como son, sin filtro, sin prejuicio. A ver, para aquellos que ya le han dedicado tiempo al tema de la física cuántica y al tema del multiverso, es imposible ser 100% objetivo. Está bien, ya estamos de acuerdo. Pero hagamos el intento para sí ver las cosas más o menos como son. Un ego sano, más o menos 80-20, tiene objetividad para darse cuenta de lo que hago y no hago, de lo que dije y no dije, de lo que pasó y no pasó, de lo que hay y no hay. De repente nuestra manera de percibir y evaluar la realidad sí está muy matizada por nuestros filtros y eso puede significar un ego que esté influyendo en nuestra capacidad para ver las cosas como son. Algo de lo que se pierde en los cuadros de enfermedad mental psicosis, ya se los había dicho, es el centro de realidad. Entonces, entre la fantasía y la percepción no hay raya, no hay límite. Entonces, para mí da igual. Yo puedo ver un elefante rosa sentado aquí afuera en la avenida y digo que existe y ahí está. Sin embargo, pues un sentido de realidad nos diría que cuando ofendí, caigo en cuenta que me equivoqué. Entonces empiezo por decir, reconozco que esto no lo hice bien. Una persona con un ego alto empezaría por encontrar las excusas, los culpables y el ataque hacia afuera antes de ponerse vulnerable para decir, me equivoqué.
Entonces, yo creo que un primer antídoto para estos imanes que nos jalan para abajo, nos ponen para arriba, es sentido de realidad. Un segundo antídoto es la humildad, lo acabo de decir. Y humildad entendida como la posibilidad para ponerme vulnerable y realmente decir que cuando no sé, no sé, decir que cuando no puedo, no puedo y decir que cuando necesito ayuda, necesito ayuda. Ayer fuimos a ver una obra de teatro en una casa teatro muy chiquita, no quiero hacer el comercial completo, en una obra que sí voy a hacer el comercial, que se llama Elefante. Y en síntesis, porque es lo que viene en el título, no voy a spoilear nada, es la vida y obra de una persona de la tercera edad con Alzheimer acompañado por su hijo. Oye, hay varias escenas en donde realmente se toca genuinamente la vulnerabilidad del ser humano. Y uno de los rasgos de un ego mal desarrollado es negar nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad. Entonces, si algo me pone inseguro, lo niego. Y si algo me pone sensible, lo niego. Y si algo me pone ignorante, lo niego. Porque por principio está mal no saber, sentir o sentirse mal. Ok, creo que ahí está la reflexión. Un ego un poquito más desarrollado acepta la vulnerabilidad. Y síganme en esta reflexión medio filosófica, por favor. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos hace mejor fuertes. Lo dije bien, no dije más. Lo dije bien, mejor fuertes. Porque me parece que la fortaleza no es un tema lineal, de débil y fuerte, es un tema circular en espiral. Porque la gente que trabaja con su vulnerabilidad es mejor fuerte que el que no trabaja con su vulnerabilidad. Pongo una analogía y con esto ojalá se explique. Un boxeador profesional que sepa absorber los golpes, meter cintura, porque te los van a dar, va a doler, eso es una persona con trabajo de vulnerabilidad. Una persona sin trabajo de vulnerabilidad es un luchador que se para, no esquiva, no absorbe y no mete cintura, creyendo que en base a fuerza va a resistir todos los golpes. Algunos no los vas a aguantar. Y si no absorbes y metes cintura, aceptando que te dolió, te pegó y te movió, entonces vas a ser peor débil que mejor fuerte. Ojalá me haya explicado en este trabalenguas, pero está mejor la idea de ser mejor fuerte que más fuerte. Entonces, un segundo antídoto tiene que ver con humildad, que tiene que ver con este trabajo de vulnerabilidad. Ese será un buen tema para después desarrollarlo. ¿Ok? Y me parece que un tercer y último antídoto para el ego es que si en esta mezcla de que ya estamos trabajando por la realidad, ya estamos trabajando por la humildad, pues un ego bastante más en centro tiene que ver con el sano desapego. Sano desapego, el famoso attachment. ¿Qué significa un sano desapego? Es, por cierto, me encontré un libro bastante bueno, después voy a hacer el comercial que dice, no crea todo lo que piensa. No tome tan en serio todo lo que piensa. Algún día hicieron un experimento con un neurólogo, agarró un paciente, le congeló el hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo es en donde está el centro del lenguaje de la codificación de las palabras. La gente que tiene un derrame cerebral, sobre todo en el área del lenguaje hablado, regresa con una afasia, que es una dificultad para hablar articuladamente el lenguaje. Le duerme entonces a este paciente el hemisferio izquierdo y le da una instrucción, le dice, agarre el sombrero rojo. El paciente que entendía consciente de esto, va y agarra el sombrero rojo y se lo pone y lo sienta. Se espera que se descongele el hemisferio y le pregunta, ¿por qué agarraste el sombrero rojo? Dice, porque tenía ganas, porque estoy pensando en poner una ropa que combine con el color del sombrero. Falso. O sea, él agarró el sombrero rojo porque le dieron la instrucción de que agarrara el sombrero rojo. El problema es que la conciencia del lenguaje se encarga de llenar los puntos vacíos. Entonces, cuando te pegas, lo más que a veces podemos decir es, ¿por qué te pegaste? Pues por tontería, por torpeza, porque no vi. Pero un ego alto pues inventa las mentiras porque tiene el apego de aferrarse a su verdad, entonces te va a inventar una historia. Es que me gusta caminar cerca de los objetos, a veces le fallo, pero me gusta caminar para medir distancias, bullshit. O sea,
¿No es cierto? O sea, te estás tirando un cuento, pues. Entonces, gente con un ego alto se cuenta cuentos con muchísima facilidad. Y el apego me parece que es una manera como muy concreta de estarnos como aferrando a cosas. Yo los dejaría cerrando con un par de preguntas en relación al apego. Dedíquenle un poquito de tiempo uno de estos fines de semana a responder la pregunta de quién eres y qué define lo que eres. ¿Quién eres y qué define lo que eres? Y lo segundo, primo hermano, es qué es lo que te da valor. ¿Qué es lo que te da o te quita valor? Pues, porque de repente me parece que en sociedades un poquito como en la que yo vivo, o en la que vivimos algunos, pues sí hay como microrealidades, ¿no? En donde parece que está el apego totalmente, pero impregnado en la genética. Entonces, pongo un ejemplo muy simple, ir al cine sola o ir al cine solo. ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? Ir a sentarse en un restaurante solo, sola, en cierto tipo de sociedades. Porque te vas a otros países o a otros lugares y parecería la cosa más normal del mundo, que quizás para otros no. Porque me parece que hay una serie de apegos y proyecciones donde la gente dice, híjole, es que de plano si está comiendo solo es que ni quien lo acompañe, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Entonces me parece que el apego cuestiona temas muy profundos como por ejemplo a qué le damos valor. Y si estoy apegado a cosas en algún sentido superficiales y ese apego limita mi libertad, mi congruencia, mi fluidez, pues entonces voy a ser más víctima de un ego controlado por esas prioridades, ¿no? Bueno, espero no haberlos mareado con este doble triángulo, pero digamos que empiezo en reversa, el desapego, la humildad y el sentido de realidad nos ayudan realmente a construir un ego un poco más sano contra los tres imanes que ya dije que nos pueden jalar un poco para abajo. Bueno, yo creo que hay mucha tarea. Nos vemos en la próxima y